Señores y señoritas de la unidad educativa Centevad, les saluda el licenciado Leonardo Osorio, docente del área de lengua y literatura. La clase de hoy vamos a estudiar acerca de las clases de lenguaje que existe. Habíamos manifestado anteriormente que el lenguaje es la capacidad que tiene el ser humano para poder expresar sus ideas, sentimientos, emociones y necesidades. ¿Sí? Exactamente, muy bien. Ahora vamos a ver qué clases de lenguaje existe. Tenemos el lenguaje juvenil, el lenguaje técnico-científico, el lenguaje jurídico y administrativo, el lenguaje literario, el lenguaje familiar o coloquial y el lenguaje natural. Claro, efectivamente, aparte de estos tipos de lenguaje, también existen el lenguaje oral, el lenguaje escrito, el lenguaje simbólico y el lenguaje mímico. Cuando hablamos de lenguaje oral, es una forma de comunicación que utiliza, muy bien, utiliza sonidos pronunciados por la voz humana para transmitir un mensaje. Este tipo de comunicación es propia del ser humano. De hecho, es un aspecto que nos caracteriza como seres humanos, ¿sí? Entonces, el lenguaje oral, ¿qué utiliza? Sonidos, muy bien. Es decir, signos lingüísticos. Vamos a ver los ejemplos, ¿sí? ¿Quién me dice un ejemplo? Ya, perfecto, las llamadas telefónicas, en la que hay una conversación entre un emisor y un receptor. Muy bien. La lectura de los votos de un matrimonio, en la cual la pareja hace los votos delante del juez, ¿verdad? Una discusión política entre los interlocutores también es un ejemplo. La presentación de un proyecto. Las conferencias que normalmente son protagonizadas por oradores profesionales. Un discurso político en una campaña en el cual el emisor enuncia lo que hará si votan por él. La exposición de una tesis también es prácticamente un ejemplo de lenguaje oral. La presentación de noticias, la narración de un cuento, ¿sí? Es prácticamente ejemplos de lo que es el lenguaje oral. Siguiente, ¿cuál habíamos manifestado? Efectivamente, el lenguaje simbólico es la forma de comunicación por medio de la cual los seres humanos interpretan algún símbolo y obtienen un mensaje para partir de él, ¿no es cierto? En este caso podemos, por ejemplo, las señales de tránsito son símbolos que indican distintas acciones necesarias que el conductor debe cumplir, ¿verdad? De momento de manejar. La globalización, de hecho, ha hecho que las señales que se puedan ver en una carretera sean de conocimiento global. Siguiente, tenemos, entonces hasta aquí lenguaje oral, lenguaje simbólico. Vamos a ver el lenguaje escrito. Es el tipo de lenguaje que utiliza signos gráficos a través de un sistema de escritura, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, un libro. Tenemos también un cuento, una carta, una multa, un fax, un cartel, un reportaje, una patente de un automóvil, un correo electrónico, un afiche, un proyecto de ley,
¿sí? Una revista, una credencial, un informe, un poema, una novela. Hasta aquí, ¿cuántos tipos de lenguaje? 3. Lenguaje oral, escrito, simbólico. ¿Cuál nos falta? El lenguaje mímico, aparte de los que tenemos aquí citados, ¿verdad? ¿Quién me dice qué es el lenguaje mímico? Perfecto. Es la capacidad de expresar ideas, pensamientos, sentimientos a través de gestos y movimientos corporales. ¿Sí? Desde la infancia, por ejemplo, paralelamente a la comunicación verbal, el ser humano desarrolla año tras año esta forma de hacerse entender a través de la mímica. ¿Sí? Tenemos entonces, posterior a ese, el lenguaje juvenil. Llamamos juvenil a la jerga que utilizan los jóvenes el momento de ¿qué? De comunicarse entre sí. Es la forma de hablar en lugares, en los espacios de convivencia en que los jóvenes participan. Por ejemplo, el colegio, la universidad y la calle. Prácticamente tiene diferentes características, ¿sí? Entre ellos, varios factores que originan su existencia, encontramos la necesidad de ¿qué? De que la juventud requiere de términos que prácticamente, en este sentido, faciliten la comunicación entre ellos, ¿sí? Una de las características o rasgos que posee este lenguaje es espontáneo. Se lo puede considerar, depende del contexto y las circunstancias, como vulgar, carece de formalidad, ¿sí? Tenemos el lenguaje coloquial, ¿sí? Se llama lenguaje coloquial al empleo del lenguaje en un contexto informal, familiar y distintivo. Utiliza en la conversación natural y cotidiana. Es decir, que este tipo de lenguaje es utilizado prácticamente en una conversación natural y cotidiana. Es espontánea, relajada y expresiva. Dentro de los rasgos generales o las características generales del lenguaje familiar o coloquial está la oralidad, la improvisación, la imprecisión, el predominio de la función expresiva. Es decir, que prácticamente es una forma espontánea, ¿sí? De compartir, de transmitir una idea de una forma más relajada, permisiva, con el fin de que tanto el emisor como el receptor estén dentro de un contexto eminentemente afectivo y egocéntrico. Muy bien. Pasamos a el siguiente tipo de lenguaje. Tenemos el lenguaje natural, también llamado lenguaje ordinario. Este tipo de lenguaje es utilizado por una comunidad lingüística. ¿Con qué fin? ¿Con el fin de qué? De comunicación, con el fin de transmitir ideas, pensamientos, ¿sí? Es el lenguaje que prácticamente hablamos todas las personas, ¿sí? Seguimos. El siguiente tipo de lenguaje hace referencia al lenguaje literario. Este tipo de lenguaje prácticamente es un tipo de comunicación y de expresión de emociones e ideas en el cual el escritor, el poeta, transmite sus emociones
e ideas para que el lector se adentre en este sentido al poema, a un escrito, a una obra literaria. Existen diferentes características en este sentido. Los recursos estilísticos en la literatura suele emplearse el idioma para llamar la atención sobre sí mismo, sobre cómo están dichas las cosas dentro de lo que es el poema. La función poética, cuando el lenguaje se utiliza para producir belleza, para llamar la atención sobre sí mismo, actúa en él la función poética. Y también tenemos los recursos fónicos, que prácticamente todos estos recursos se utiliza para poder embellecer el contenido de una obra. Dentro de las características tenemos las siguientes. Es resultado de una creación del autor, es decir, que el autor, en base a la inspiración, ¿sí?, compone, escribe y presenta para que el lector se deleite del contenido de esa obra literaria. La comunicación que la obra literaria establece entre el lector y el oyente, es decir, que hay un nexo, un vínculo entre el lector y el oyente representada en su obra literaria. La obra no se dirige a un destinatario concreto, es decir, que el escritor, en este sentido, redacta, compone, escribe para varios destinatarios. El lector u oyente no establece relación directa con el autor. La obra literaria es la que se relaciona, el contenido de esa obra literaria es la que se relaciona directamente con el lector. Es desinteresada, es decir, que la comunicación literaria en este sentido debe gustarle, debe deleitarse el escritor para que se adentre en este sentido en su obra literaria. Lenguaje técnico o científico. Utiliza lenguaje natural, pero previamente definido en otra parte de sus términos. El lenguaje técnico y científico prácticamente es la utilización de la lengua en determinados ámbitos profesionales. Repito, el lenguaje técnico científico es la utilización del lenguaje en determinados ámbitos profesionales. En la ciencia específicamente, ¿sí? Es el tipo de lenguaje que prácticamente se utiliza dentro de la ciencia. Los rasgos lingüísticos del lenguaje técnico científico: es ordenado, es lógico, utiliza sistemas, un sistema de símbolos dentro de cada ciencia. Se caracteriza también este tipo de lenguaje técnico científico por ser objetivo, ¿sí? Tiene prácticamente una intención de transmitir información, ¿sí?, dentro de cada una de las ramas que se lo utilice. Lenguaje jurídico y administrativo. Este tipo de lenguaje es empleado prácticamente dentro de los casos en los cuales el derecho y la administración así lo requiera. Es casi similar al lenguaje científico. Lenguaje jurídico administrativo. Tenemos en ese sentido, es lógico, es objetivo, se utiliza dentro del contexto judicial.
Por ejemplo, dentro de lo que es la legislación ecuatoriana, dentro de una audiencia, dentro de un proceso judicial, cuando se utiliza términos netamente jurídicos que van acompañados en este sentido de una complejidad de sistemas y términos que muchas veces en este sentido se utiliza dentro del aspecto legal y jurídico. Bueno, muchas gracias. Hemos estudiado diferentes tipos de lenguaje. Nos veremos la próxima clase. Muchas gracias.